Instituciones educativas de Mendoza. Con esto llega Nina Lesic. Nina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Mari, Juli, muy buenas noches. Y sí, realmente hay cifras que están preocupando y que las detecta el Observatorio Argentinos por la Educación. Y vamos a hablar con uno de sus referentes, Alejandro Castro Santander, quien por supuesto está atento a nuestras consultas. Gracias Alejandro por recibirnos. Un gusto, ¿cómo están? ¿Preocupan estas cifras? ¿Cómo lo están viendo en este inicio del ciclo escolar 2025? Bueno, el informe que analizó Argentinos por la Educación, que es de las pruebas Aprender 2021, en realidad salió el año pasado, se analizó muy poco, lamentablemente, ¿no? Porque son cifras que nos indican que hay mucho trabajo por hacer. En realidad tienen que ver con cuestionarios aparte de los que ya se toman de lengua y matemática. Esto era para primaria, en donde desde hace ya un tiempo se está analizando lo que llamamos los factores asociados a calidad educativa. O sea, no nos quedamos solamente con los resultados de la lengua y la matemática o de las ciencias en general, sino también qué otros elementos, qué otros indicadores tenemos que mirar para ver por qué las cifras a veces no son buenas. En este caso se analizó la violencia doméstica y bueno, y ahí apareció tanto a nivel nacional como en el caso de Mendoza, que dio un poquito más alto todavía que a nivel nacional, que 1 de cada 3 directivos habían tenido que intervenir en casos de violencia doméstica. Y además también surgió que prácticamente 1 de cada 2 estudiantes había conversado con alguien de la comunidad educativa, sobre todo los docentes, sobre lo que pasaba, ¿no? Sobre la violencia que vivían o sufrían en sus propios hogares. ¿Cuáles son por ahí las edades más preponderantes y qué pueden hacer también los directivos y docentes al respecto? Bueno, en este caso el estudio tenía que ver con el último año de la primaria, ¿no? Sabemos perfectamente que si el estudio se hubiera hecho en el secundario, hubieran aparecido cifras más bajas. ¿En qué sentido? En que en general los estudiantes no lo comunican, ya cuando entran a pubertad y adolescencia no lo comentan. Un estudio que hicimos hace ya unos cuantos años, casi 10 años, nos daba que el 40% de los chicos que sufrían violencia solamente entre los compañeros no lo comunicaba, ¿no? Entonces sabemos también que hay una serie de elementos que hacen que los estudiantes no lo cuenten. O sea que el hecho de que haya aparecido estas cifras tan importantes es un muy buen indicador y hace referencia a cierta confianza que por ahí tienen los chicos a estas edades, ¿no? Que tienen con la gente, con docentes, con directivos de las instituciones. Mari, Juli, está por supuesto Alejandro atentos a algunas consultas de ustedes. Sí, agradecerle a Alejandro como siempre la atención y manifestar, más allá de tener este número de directivos que han tenido que intervenir en situaciones de violencia doméstica, ¿se ha profundizado sobre la problemática de algún modo o hasta allí llega el dato que tienen? El dato que tenemos es un dato de las pruebas Aprender Sí. a nivel nacional. Sí. El estudio que uno puede llegar a hacer a partir de un seguimiento serio, el único que conocemos, es el de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene informes permanentes y por eso tal vez nos vamos a encontrar con que Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires son los que aparecen con cifras muy altas, ¿no? Claro. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires porque hacen estudios serios y tienen informes importantes, ¿no? Como para, a partir del conocimiento de la verdad de estos fenómenos, bueno, poder intervenir. En general, el resto de las provincias es muy esporádico, muy aislado. Se hacen capacitaciones con UNESCO, con UNICEF, con otros organismos también internacionales sobre estos temas de violencia intrafamiliar, violencia doméstica, pero después cuesta ver continuidad. ¿Por qué Mendoza no tiene estudios y el trabajo serios? serio que se puede... No es que no tenga estudios serios, no hay estudios que muestren una continuidad como para poder hacer un seguimiento y saber si los hechos de violencia están igual, aumentan, bajan. Claro. Entonces necesitamos en esto hacer un programa serio que dure en el tiempo
y también hacer intervenir otros organismos de la sociedad civil que ya se vienen ocupando. Lo que pasa es que los informes quedan fragmentados, ¿no? Porque depende mucho de cuáles son las preguntas a veces que se hacen y no siempre son las mismas. Bien, Nina y Alejandro, les agradecemos mucho a los dos la información y estos datos y esta falta de datos también en Mendoza de alguna manera. Gracias, Un gusto, que sigan bien. Igualmente. Por supuesto, es un tema que seguiremos de cerca porque nos ha afectado y hemos tenido casos en estos últimos días que nos han preocupado mucho, chicos. Gracias, Nina Lesic. Hasta luego.